Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, este es un tema, hermano, muy interesante que el día de hoy vamos a exponer. Amén. Y pues pudiéramos nosotros ponerle muchos títulos a estos pasajes, sin embargo, hay un título que dice aquí arriba en el verso 28, más que vencedores, pero entendamos que son más que vencedores no por nosotros, ¿verdad?, sino porque el Señor nos da la victoria, amén. El Señor nos da la victoria. Bueno, hemos estado, hermano, enfatizando nosotros, o hemos estado enfatizando en las exposiciones que el libro de los Romanos es un libro, hermano, que nos enseña paso a paso, detalladamente, el tema de la salvación. Una de las cosas que el libro de los Romanos enfatiza en cada capítulo, porque si usted, ya vamos hasta el capítulo 8, ¿verdad? Y ya llevamos 18, con eso son 18 temas. Una de las cosas que el libro de Romanos nos ha enfatizado claramente es que nadie se puede parar delante de un Dios santo, soberano y justo, y se pueda justificar por sus propios méritos. No hay nadie. Es decir, el libro de los Romanos nos muestra la gran necesidad del Evangelio en nuestras vidas y nos enseña que ante la inminente condenación en la que nos encontrábamos, Dios es el que pone el remedio de la salvación por su gracia, al poner nosotros nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aún esa fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, y a ese se le llama la fe salvadora. O sea, todo Dios lo viene otorgando. En la clase pasada, hermanos, que fueron dos temas en el capítulo 8, que el tema 16 y 17, estuvimos viendo algunas cosas. Vimos que aquellos que han sido justificados, se les ha cambiado su naturaleza. Se les ha cambiado su naturaleza. Y esos no viven según la carne, además pelean contra el pecado, pelean contra la carne. Antes no podían. Entonces, en la clase pasada vimos que aquellos que han sido justificados y se les ha cambiado su naturaleza, no viven según la carne, no son de la carne. Estuvimos viendo esas palabritas que tienen que ver como un término de pertenencia a los que son de la carne, o los que son del Espíritu. Es decir, para estos que Dios justificó por su gracia, para eso ya no hay condenación. Romanos 8:1, ya lo dijimos, ¿verdad? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, esa es una afirmación que está dando el apóstol Pablo. Esta afirmación se tiene que entender como los nacidos de nuevo no andan conforme a la carne. Esa es una afirmación que está dando. ¿Por qué?
Repito, porque por medio de la justificación, hermanos, Dios nos ha transformado nuestra naturaleza. ¿Qué más vimos en esos textos del capítulo 7? Vimos que los nacidos de nuevo son del Espíritu. Por lo tanto, ahora los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. De una manera muy natural, aquella persona que ha tenido el nuevo nacimiento se va a ocupar de las cosas del Espíritu. Antes no, pero ahora sí. La oración, el ayuno, el congregarse, leer la palabra, ¿verdad? Vimos que los que son nacidos de nuevo ya no son deudores a la carne. Vimos que los nacidos de nuevo son guiados por el Espíritu Santo. Antes no éramos guiados, antes de nuestra conversión, ahora sí somos guiados por el Espíritu Santo. Vimos que los nacidos de nuevo fueron adoptados. Y vimos que los nacidos de nuevo somos corredores con Cristo, porque Él, hermano, a través de su gracia, el Padre a través de su gracia, nos dio salvación. ¿Qué más vimos? Vimos que los nacidos de nuevo ahora en esa nueva naturaleza no encontrarán ninguna satisfacción en este mundo. Eso ya lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de que el hombre pecara, fíjese bien, la tierra estaba diseñada para satisfacer al hombre. Eso ya lo vimos el domingo. Sin embargo, después de que el hombre peca, Dios mismo maldice la tierra, porque es Dios quien maldice la tierra. Y la maldice para que el hombre, una vez redimido, fíjese, una vez redimido, no va a encontrar ninguna satisfacción plena en esta tierra. Y hablamos del gemido de la creación, del gemido del creyente y del gemido del Espíritu Santo. Y eso nosotros lo entendemos bien, hermano. Usted no va a encontrar ninguna satisfacción en esta tierra, una satisfacción plena que lo llene, no la va a encontrar aquí. ¿Verdad? No la va a encontrar. La única satisfacción que encuentra el Hijo de Dios, pues es precisamente en el Señor. Amén. Ahora, una vez que el apóstol Pablo, hermano, ya dio argumentos bien sólidos que Dios, por medio de Cristo, es quien nos justifica y que ahora somos hijos de Dios, ahora somos guiados, ahora somos del Espíritu y el pecado ha perdido su fuerza en nosotros porque así pasó. El pecado ha perdido su fuerza en nosotros. Desde el verso 28 hasta el verso 39, que pudiera haber más cosas, hermano, el apóstol Pablo va a hablar de dos. Esto es lo que yo pude entender aquí. Número 1, habla del por qué Dios permite circunstancias buenas y malas en sus hijos y que a pesar de que vivimos circunstancias de todo tipo, todas esas cosas nos ayudan para un bien. Nos ayudan para un bien. Y número 2, Pablo habla de la seguridad que él tiene de su salvación. Y número 3, habla con una seguridad de que nadie lo puede separar del amor de Dios y da una lista. Entonces habla, creo que dije 2, pero habla prácticamente de 3 cosas. Repito, 1, habla del por qué Dios permite circunstancias buenas y malas a sus hijos y que a pesar que vivimos circunstancias de todo tipo, todas esas cosas nos ayudan. Número 2, Pablo habla de la seguridad que él tiene de su salvación. Y número 3, habla con una seguridad de que nadie lo puede separar del amor de Dios y da una tremenda lista ahí. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, ¿okay? Porque aquí ya vamos a estar en el dilema, ¿verdad? Cuando hablamos de la seguridad de la salvación o cuando hablamos de que el Señor terminará la obra que ha comenzado en nosotros, no estamos hablando de ya eres salvo y puedes vivir como quieras. No está hablando de eso el apóstol Pablo. ¿Okay? Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de alguien que pensó, que recibió la salvación y puede vivir a su manera. No. Recordemos que todo esto que ha venido abordando Pablo ha venido, nosotros no podemos justificarnos con nuestros méritos. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios quien nos llama a la salvación, es Dios quien nos mete a la santificación. Entonces, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de alguien que pensó que recibió la salvación y puede vivir a su manera, no. Si alguien piensa así, hermano, seguramente no es salvo, seguramente no ha entendido lo que es la salvación. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, hablamos de que Dios al cambiar nuestra naturaleza, cambia nuestros afectos. Se ven frutos de conversión.
frutos de conversión. Y esos frutos van evidenciando en nuestra vida a quién nos vamos pareciendo. También entendemos que el Señor, hermano, cuando nos da salvación, no nos da una salvación parcial, sino eterna. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque Pablo expone desde el verso 31 hasta el verso 35 en 7 preguntas retóricas, 7 cosas bien tremendas ahí que la vamos a ir viendo más adelante. Y mire cómo comienza, ¿ok? Capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice, hermano? Son llamados. La Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace, fíjese lo que dice, Dios hace. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora, en el verso 26 y 27 de este capítulo 8, 2 textos anteriores, el apóstol Pablo habló, hermano, que aquellos que han sido justificados nos dio el Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en aquel redimido, en aquel que ha tenido el nuevo nacimiento, es que intercede por nosotros. Aparte de redarguir de pecado, aparte de guiarnos, el Espíritu Santo, hermano, está intercediendo por nosotros. Es decir, como en ocasiones, fíjese bien, como en ocasiones no sabemos cómo pedir. ¿Verdad que sí, hermano? En ocasiones no sabemos cómo pedir. Aquí está hablando de la oración. Como en ocasiones no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo, ¿qué? Está intercediendo por nosotros. Y cuando el Espíritu Santo intercede, lo hace, número 1, conforme a la voluntad de Dios. Número 2, con gemidos indecibles. Y número 3, cuando nos encontramos débiles. Él está intercediendo conforme a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles y cuando nos encontramos débiles. Ahora, una vez que el apóstol Pablo pone como base que somos justificados y que el Espíritu Santo intercede por nosotros en momentos de debilidad, él da una afirmación. ¿Cuál es? Verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es decir, este sabemos, hermano, tiene que ver con no desconocemos, dice Pablo, no desconozco, no ignoramos, no tenemos ninguna duda, dice él, que todos los que aman a Dios, todas las cosas que vivimos dentro del plan de Dios sirven para un bien. Y el primer bien es la salvación. Sirven para un bien. Ahora, ¿qué cosas ayudan a bien? Todas. Cosas buenas y cosas malas que vivimos. Todas. Por ejemplo, tener una congregación, pues nos ayuda bien. ¿Cierto, hermanos? Tener una Biblia nos ayuda para bien, tener la oración como medio de gracia, eso nos ayuda para bien. Tener el ayuno como medio de gracia nos ayuda bien. El ser guiados por el Señor nos ayuda bien. ¿Nos ayuda a qué? A nuestra salvación, a nuestra santificación. Mas, sin embargo, también dentro de todas las cosas que nos ayudan a bien, habla de sufrimientos, pruebas y adversidades. Es decir, fíjese bien, hermano, como dije el domingo pasado, si Dios quisiera quitarnos el sufrimiento, Él lo haría. Si Dios dijera, no más sufrimiento, se acabaron los sufrimientos. Sin embargo, Dios permite dentro de su soberanía el sufrimiento, porque a través del sufrimiento, pruebas, va moldeando la vida de nosotros y eso nos ayuda para bien. La palabra ayuda, dijimos en la clase pasada que en el griego es sunergeo, que tiene que ver con juntar 2 o 3 elementos que al juntarlos cooperan. Fíjese, cooperan con el fin de traer un beneficio. Mas, sin embargo, estos 2 elementos o 3 elementos por separado no nos ayudarían. Pusimos de ejemplo la sal, ¿verdad? La sal, por ejemplo, contiene sodio y contiene cloro, y estos 2 elementos por separado pues nos matarían, hermano. Pero combinados ayudan. ¿A qué ayudan? A darle un buen sabor a la comida, ¿verdad?
Otro ejemplo, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios les evitó que pasaran por tierra de pueblos guerreros, pero no les evitó que se encontraran con un mar rojo. ¿Eso qué? Les ayudó a ellos para bien. Les ayudó para bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo, hermano, está dejando claro que Dios permite una combinación, fíjese, de pruebas junto con nuestra salvación, y eso hace que nos ayude a bien. Repito, ¿bien a qué? Bien para nuestra salvación, bien para nuestra santificación. La Nueva Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace, fíjese, así lo dice, Dios hace, es Dios. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Que Él tiene para ellos. Verso 29, estamos ahí. ¿Tiene? Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué, hermanos? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, ya el apóstol Pablo, hermano, ha dejado por sentado de que él sabe que las cosas que vivimos, las cosas buenas y malas, nos ayudan todas para un bien. Es decir, le está diciendo, hermano, que fíjese bien, hermano, que las pruebas que nosotros vivimos, hermano, tienen el propósito de sacar fruto de nosotros. De sacar fruto. Entonces la pregunta es, ¿qué fruto nos han traído las pruebas que vivimos? ¿Qué fruto? Porque usted pasa pruebas. ¿Quién no pasa pruebas aquí, hermano? A ver, ¿qué fruto ha sacado? Examinémonos. ¿Somos más pacientes o seguimos igual de impacientes? ¿Tenemos más mansedumbre o todavía somos mecha corta, verdad? ¿Tenemos más dominio propio o somos iguales? ¿Tenemos más templanza o todavía somos desesperados? ¿Tenemos más amor o todavía nos falta aprender a perdonar? Entonces, ¿qué fruto? ¿Sí me explico? Dice Pablo todas las cosas. Las pruebas que tú pasas y yo pasamos, hermano, no son por casualidad. Aún las que cometemos nosotros por negligencia, Dios las usa para un bien. Que mire lo que dice el verso 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, fíjese, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, ahí está la palabra, para que fuésemos hechos. O sea, ahí está el propósito del porqué. Sí, todo esto que ha venido mencionando Pablo, de que somos justificados, de que somos guiados, y de que todas las cosas ayudan a bien, tanto buenas y malas, todo esto tiene el propósito de que Dios vaya formando, ¿qué, hermanos? Vaya formando a la imagen de ¿quién? De su Hijo en nosotros. De su Hijo en nosotros. Es decir, ¿por qué cree usted que Dios nos justificó? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Él nos dio su Espíritu Santo para que nos guíe? ¿Por qué o para qué? Respuesta, para que seamos hechos cada día, cada mes, cada año, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Dice, porque los que antes conoció, dice, también los predestinó. Ahora, fíjese bien, hermano, cuando aquí habla de los que antes conoció, también los predestinó, ponga atención en esto, ¿okay? Porque quizás lo he escuchado por ahí. No está hablando de que antes estábamos en el cielo como almas, ¿no? O espíritus, esperando un cuerpo. No está hablando de eso, porque quizás usted ya lo ha escuchado por ahí, ¿no? Quiero que sepa que es una doctrina mormona. ¿Ok? No está hablando de que estábamos antes en el cielo y éramos almas o espíritus esperando un cuerpo para venir. Esa es una doctrina mormona. Cuando usted escuche eso, es una doctrina mormona. Cuando habla de los que antes conoció, también los predestinó, habla de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios
Tiene que ver con que Él sabe el pasado, presente y futuro, y Él sabía que Él un día nos iba a crear a nosotros. Eso es lo que se está refiriendo Pablo. Ahora, ¿es bíblico afirmar que Dios conoce todas las cosas antes de la fundación del mundo? Sí, eso es bíblico afirmar eso. Entonces, lo otro es una doctrina de los mormones y de por ahí de Sergio Enríquez que por ahí abunda. Entonces, aquí está hablando de la omnisciencia. De la omnisciencia, Dios, que Él conoce todo. Que Él sabía que un día nos iba a crear. Entonces, ¿para qué nos creó? Repito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, fíjense bien, el conjunto de todas estas cosas, como el ser justificados, el ser adoptados, el que ahora somos hijos de Dios, el ser guiados, las cosas buenas y malas que vivimos nos ayudan. Es decir, el conjunto, hermano, de todas estas cosas que ha venido abordando el apóstol Pablo, tiene el propósito de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y la palabra imagen es una palabra griega que él usa, que tiene que ver como un modelo. Es decir, Cristo es el modelo donde el Señor, cada día a través de las pruebas, a través de las circunstancias que atravesamos y que Él nos justificó, Él es el modelo a seguir. Es decir, esto es para que nos parezcamos nosotros cada día más a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Verso 30, estamos ahí. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué dice la siguiente palabra, hermano? A ver, dígalo. A estos también glorificó. Fíjese, Pablo lo dice con una seguridad, ¿verdad? 4 cosas menciona. 1, nos predestinó. 2, nos llamó. 3, nos justificó. Y 4, nos glorificó. Es decir, de nos glorificó, aunque nuestra glorificación todavía no está hecha, hermano, porque estamos en este cuerpo, aquí se expresa en tiempo pasado por el simple hecho de que Dios es eterno. Y Pablo está seguro que su glorificación es segura. Es segura. Él está seguro que su glorificación es segura, es un hecho. El orden saluti, como le llaman algunos. Pablo está seguro que un día, hermano, va a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado. Él está seguro de eso. Está seguro. Amén. Dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Dice, a estos también llamó. Qué privilegio, hermano, que el Señor nos haya llamado a la salvación. ¿Y de qué está hablando aquí? Del llamado a la salvación. De un llamado, fíjese bien, hermano, de un llamado a la salvación donde nuestras obras son ¿qué? Son 0. Son 0. Pregunta, ¿alguien puede responder al llamado a la salvación sin la intervención de Dios? ¿Alguien puede? Nadie. Nadie. Todos los que hemos sido llamados a la salvación y hemos respondido a ese llamado fue por la intervención de Dios. Es decir, una vez que el Señor por su soberanía nos predestinó, sin nosotros saber, nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Y un muerto, hermano, no responde a ningún llamado. Dios hace por medio del llamado y de su gracia a que nosotros respondamos, pero Él lo hace. Ese es un privilegio tremendo, hermano. Ahora, este llamado del que habla el apóstol Pablo, hermano, algunos teólogos le llaman el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible. Eso ya lo he mencionado anteriormente. Es decir, dentro de la teología hay 2 tipos de llamados. Número 1, el llamamiento general, y número 2, el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible. ¿Cuál es el llamamiento general? El llamamiento general es donde se predica el evangelio, pero pues no todos prestan atención, no todos atienden, no todos responden. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Pues, sin embargo, el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible, como también le llaman, es cuando se está proclamando el evangelio y el Señor de una manera soberana abre el corazón de la persona y hace que la persona responda al llamado.
Él hace que la persona responda al llamado. ¿Por qué? Repito, porque un muerto no puede, no hay manera de que él responda. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando del llamamiento eficaz, del llamamiento irresistible, de ese llamamiento que Dios hizo que nos arrepintiéramos genuinamente, de ese llamamiento que nos hizo reconocer nuestros pecados y como consecuencia, hermano, ¿qué vino? Nuestra conversión. Nuestra regeneración. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿En qué, hermanos? En delitos y pecados. Dios lo hace. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí me estoy explicando, hermano? No tiene dudas. Fíjese, como nota se lo voy a decir, ¿ok? Ponga atención, como nota le voy a mencionar esto. ¿Ok? Este texto 30, a través de muchos siglos, hermano, ha traído mucha controversia a la iglesia por dos grupos de cristianos que hasta estas fechas subsisten. Este texto trae mucha controversia. Repito, hay dos grupos de cristianos que hasta estas fechas subsisten. ¿Quiénes son? Los arminianos y los calvinistas. Yo no sé si usted lo ha escuchado o no, ¿verdad? Pero bueno, si no es la primera vez que aquí lo va a escuchar. Los arminianos y los calvinistas. ¿Quiénes son los arminianos? Fíjese bien, ¿eh? ¿Quiénes son los arminianos? Los arminianos son aquellos que creen en la pérdida de la salvación, y los calvinistas, basados en estos textos, creen en la seguridad de la salvación. ¿De dónde vienen los arminianos? Los arminianos vienen de un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, donde en el siglo XVI, fíjese bien, él enseñaba, número uno, fíjese, él enseñaba que la depravación del hombre era parcial y no total. ¿Así era? ¿Así era, hermanos? ¿Parcial y no total? Tal vez así como que... número uno, él enseñaba que la depravación del hombre era parcial y no total. Es decir, él enseñaba que aunque el hombre estaba muerto en delitos y pecados, todavía el hombre, dentro de su depravación, él podía elegir a Dios. Él enseñaba eso. Número dos, Jacobo Arminio enseñaba que Dios escogía solo a quienes lo escogían a él. Es decir, para que yo fuera salvo, según la base de ellos, yo tendría que elegir ser salvo, y de esta manera Dios me iba a escoger a mí. Con el famoso, ¿quieres aceptar al Señor? ¿Verdad? Número 3, Jacobo Arminio enseñaba que el llamado para ser salvo, el hombre decidía ser salvo si el hombre mismo aceptaba. Están todos así como pensando. Número 4, Jacobo Arminio enseñaba que la salvación una vez dada, el hombre la tendría que retener con sus esfuerzos. Pero ¿cómo estábamos nosotros? ¿Muertos en qué? No hay manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué enseñaba el calvinismo? ¿O de dónde vienen los calvinistas? Los calvinistas vienen de un teólogo llamado Juan Calvino, que enseñaba, número uno, Juan Calvino enseñaba que el hombre antes de su conversión tenía una depravación total. Es decir, la caída de Adán trajo a toda la raza humana muerte espiritual. La caída de Adán trajo que todos estuvieran muertos en delitos y pecados, y desde ahí el hombre era incapaz de salvarse y de responder a menos que Dios interviniera. Número 2, Juan Calvino enseñaba que como el hombre es incapaz de buscar a Dios, cuando estaba muerto en delitos y pecados, y obtener su salvación por sus méritos, y que todos estábamos bajo condenación, Dios dentro de su soberanía elige a quien Él quiere para salvación. Para empezar, toda la raza humana que merecíamos el infierno, todos. Pero Él dentro de su soberanía, Él sabe a quién elige para salvación.
Número 3, Juan Calvino enseñaba que cuando Dios llama a alguien a la salvación, ese es un llamado irresistible. Es decir, aquellos a quienes Dios trae salvación, Dios mismo a través de su gracia y del poder del Evangelio hace que el hombre, Dios hace que el hombre esté dispuesto a venir a Él. ¿Se da cuenta de las dos posturas, verdad? ¿Y se da cuenta? Pregunta, cuando usted le hablaban de Cristo y no quería, ¿qué pasaba ahí? Porque hubo un tiempo en que no quería, ¿verdad? Estaba muerto en delitos y pecados. Pero ¿qué pasó cuando usted quiso? Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón. Porque estaba muerto, el muerto no hay manera de cómo responder. Se lo voy a ilustrar de otra manera en estas dos posiciones para ya terminar con esta idea, ¿ok? Fíjese bien, ponga atención. Número 1, una ilustración arminiana. Fíjese bien, supongamos que un niño va de la mano con su papá y van caminando juntos. En el camino hay piedras, zancas, peligros, y si el niño por un descuido se suelta de la mano del papá, o se soltó porque el niño le faltó la fuerza y el niño se cae, según los arminianos, el papá ya no puede hacer nada porque el niño se soltó. Es decir, en esta ilustración arminiana, el caminar por esos senderos, el niño tiene que tener suficiente fuerza, para no soltarse del papá, porque si se suelta, el niño de su papá cae y se queda tirado y el papá dice, pues yo ya no puedo hacer nada por él. ¿Sí explico la idea, hermano? Mas, sin embargo, la misma ilustración desde el punto de vista calvinista es que ese mismo niño va caminando con su papá de la mano. En el camino hay piedras, zancas, peligros, pero el papá es el que usa la fuerza. Allá es al revés. El papá es el que usa la fuerza y lleva al niño de la mano, lo lleva sujeto de la mano. Y si el niño por un descuido se cae, porque se sale de su mano, es una ilustración. El papá lo vuelve a agarrar, lo vuelve a levantar, lo vuelve a sostener, lo sacude, lo limpia del polvo, lo toma de la mano y le dice, sigamos adelante. Es decir, ese niño no se levantó por sus fuerzas, sino ¿por quién? Sino por las fuerzas de su papá. Pregunta, ¿por qué a pesar de que persistimos en el Evangelio, a pesar de las caídas, a pesar de las fallas, a pesar de las decepciones, a pesar de los engaños, de los falsos maestros que hemos tenido, a pesar de las desilusiones, a pesar de que hay ocasiones que tú dices, yo no puedo más, a pesar de las enfermedades, a pesar del dolor que traen las pruebas, pregunta, ¿por qué sigues o por qué seguimos? Pregunta, ¿son tus fuerzas o las fuerzas de Dios? Son las fuerzas de Dios. No son mis fuerzas. Es Dios agarrándome de la mano, dice la ilustración, y dice, no te suelto. Seguimos. Ya me cansé, seguimos. Hermano, con tantas cosas que tú has pasado en la iglesia es para que ya no estuvieras aquí. No solamente en esta iglesia, sino en tu cristianismo. De tantas cosas que has vivido, de tantas pruebas que has pasado, no son tus fuerzas. Ya Pablo ya puso que somos, ¿qué? Débiles. Somos débiles. Amén. Somos débiles. Entonces, ¿de quién es las fuerzas de Dios? Él es el que nos sostiene. ¿Cuál es el propósito del por qué nos predestinó, nos justificó, nos llamó? Es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que nos parezcamos a Cristo, nuestra conducta, carácter, a la hora de hablar hablemos verdad, a la hora de conducirnos, que nuestra vida glorifique a Dios. Ahora, usted mismo va a dar su conclusión, si son sus fuerzas o son las de Dios. Pero eso no quiere decir que uno va a ser negligente. Porque Él nos dio, ¿qué? Medios de gracia. Nos dio la oración, nos dio el ayuno, nos dio la palabra, nos dio un lugar para congregarnos.
Nos dio obras para hacer, no para salvación, sino para mostrar que somos salvos ya. Para mostrar el cristianismo. Nuestro cristianismo. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, si usted le da flojera orar, pues entonces usted tiene un problema, entonces. Yo tengo un problema, entonces. Ahora, en los versos siguientes, Pablo pone 7 preguntas retóricas. Usted sabe lo que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica tiene el fin de uno mismo contestarse por lógica, ¿no? Y el propósito de estas preguntas retóricas es afirmar la seguridad que él tiene de que el Señor terminará la obra en su vida, pase lo que pase. Ahora entendemos que no son las fuerzas de Pablo, sino las fuerzas de Dios, porque mire todo lo que nombra, Y Pablo no se está jactando aquí, le está dando la gloria a Dios. Sin embargo, eso no quita de que Pablo era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que se santificaba día a día. Y estos textos algunos les ponen como un himno. Dice, verso 31. Dice, ¿qué diremos a esto? ¿A qué? A lo que acaba de exponer él en los contextos. Pablo está seguro de que el Señor va a terminar la obra en su vida. Él está bien seguro, él no tiene duda. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Es decir, si Dios decidió justificarnos, nosotros no hicimos ningún mérito. Si Dios decidió en su voluntad darnos la salvación, si Dios decidió darnos su Espíritu Santo, si Dios permite cosas buenas y malas, y esta nos ayuda bien, ¿qué dice Pablo? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como, ¿quién impedirá que Él termine su obra en mi vida? Porque Él lo habla con una seguridad. Usted tiene que estar seguro de que si el día de hoy muere, Dios no quiera, ¿verdad? Mejor que se muera el pastor. Usted tiene que tener la seguridad que si el día de hoy usted muere, usted va con el Señor. Si usted tiene dudas, quizás tenga un problema por ahí. ¿Me explico, hermano? Lo más glorioso, si morimos nos vamos con Cristo. Se acabó el pesar, se acabó el sufrimiento. Ahora, este texto, hermano, este texto lo han sacado de contexto muchos cristianos. Muchos lo han sacado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? De repente, entre cristianos nos enojamos, ¿verdad? Y posteamos ahí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Y cosas así, ¿no? Está sacado fuera de contexto, ¿verdad? De repente se enojan 2 cristianos y de repente ahí publican en Facebook. No, va a ver ese hermano. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Pues aquí está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación. Dice, ¿qué diremos pues a esto? Es decir, como si dijera Pablo, ¿qué sacaremos en conclusión de todo esto que ha venido mencionando? ¿Qué diremos a esto, a este tan grande amor inmerecido que Dios nos ha otorgado? ¿Qué diremos a tan grande gracia? Gracia, estábamos muertos en delitos y pecados y Dios, hermano, Dios nos justificó, nos llamó por su gracia. ¿Cuál será nuestra respuesta? Verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Otro texto sacado de contexto, ¿verdad? Con muchos cristianos. Está hablando de la salvación, ¿verdad? Este es un texto también que lo han sacado mucho de contexto. Dicen, si Dios te dio lo mejor, entonces, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no te dará ese trabajo? ¿Cómo no te dará esa casa? ¿Cómo no te dará ese negocio? Pues bien sacado de contexto. ¿De qué cosas está hablando el apóstol Pablo aquí cuando dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿De qué cosas? Todas las que tienen que ver con la salvación, cosas necesarias para nuestra santificación.
una iglesia, la palabra del Espíritu Santo, las pruebas, todo lo que tiene que ver con la salvación. Verso 33, aquí aparecen algunos acusadores, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Ya puso Pablo, ¿verdad? No hay condenación. Amén. No hay condenación. Para los que les ha cambiado la nueva naturaleza y ahora viven conforme al Espíritu. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Y luego dice Pablo, como que Pablo está diciendo la pregunta retórica y como que ya sabe lo que van a contestar aquellos y se les adelanta el apóstol Pablo. Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 4 cosas. Número 1, Cristo murió por nosotros. Él resucitó, Él está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Fíjese bien, entonces esto se lee así, como decir, si Cristo murió por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros y hace todo esto por su gracia, ¿quién nos puede condenar si Él nos justificó? Repito, aquí está hablando, hermano, de un cristiano redimido, de un cristiano que se le ha cambiado su naturaleza y que está peleando contra el pecado. No de alguien que dice que es cristiano y vive en la práctica del pecado. No está hablando de una persona que dice ser cristiano y dice, no, pues como ya tengo vida eterna, puedo vivir como quiero. No, no está hablando de eso. No está hablando de ese tipo de personas. Esa persona, si piensa así, repito, no ha tenido el nuevo nacimiento. Habla de un cristiano nacido de nuevo que no tiene esos pensamientos. Usted nació de nuevo, tiene esos pensamientos, hermano. No los tiene, ¿verdad? Usted tiene pensamientos pues como ya me dio salvación, puedo vivir como yo quiera. Usted no tiene esos pensamientos, ¿verdad que no, hermano? No, pues ¿cómo va a decir que sí? Pero no los tiene. Aquí en ese verso 34 y 35, como que hay algunos acusadores, y ahorita ¿por qué? Verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, aquí está hablando del amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque el amor de nosotros hacia Dios como que es un poco voluble a veces. ¿Verdad, hermanos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo. Está hablando del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, o espada. Fíjese, la Nueva Traducción Viviente lo explica mejor. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? La pregunta. Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? ¿Será? ¿Sí me explico, hermano? Es decir, parece ser como que había algunos acusadores que decían, es que si tú estás en tribulación es porque Dios ya no te ama. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Es que si estás en angustia, es que como estás pasando hambre, es que esa es señal de que Dios ya te dejó, de que Él ya no te ama. Si estás pasando una prueba, seguramente pues, es que Dios ya te dejó, Dios ya no te ama. Si estás en peligro de muerte, es porque Él ya no te ama. Y yo sé que usted lo ha escuchado eso. Yo lo he escuchado también. Mira lo que está pasando el hermano Arturo, antes cuando era miembro de la iglesia. Al último somos miembros todos. Mira lo que está pasando. No, es que el Señor ya no lo ama. Ya lo dejó. Ya lo abandonó. Mira todo lo que está viviendo. Aún, hermano, a veces nuestros propios errores Dios los usa para un bien. ¿Cómo responde Pablo? ¿Cómo responde? En el verso 35. Esto se responde como, no, esto está escrito, todo esto que menciona está escrito. Está escrito que va a haber hambre, desnudez, peligro, tribulación, está escrito, angustia. A todos los que sirven al Señor van a pasar estos padecimientos porque Dios todo eso permite que obre para bien.
¿Qué está citando el apóstol Pablo ahí? El Salmo 44, 22. Dice, como está escrito, por ti, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, estos acusadores decían, es que si estás pasando tribulaciones es porque Dios no te ama, si estás pasando angustia es porque Dios no te ama. Que dice Pablo, no, Dios sí me ama, lo que pasa que esto está escrito. Isaías, Jeremías, todos aquellos profetas que sirvieron a Dios genuinamente, ¿qué les pasó, hermano? Todo esto que nombró, lo vivieron. Repito, aquí no está hablando del amor que nosotros le tenemos a Él, aunque el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones produce amor, pero está hablando del amor de Dios. Verso 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que, hermanos, que nos amó. La Nueva Traducción Viviente dice, claro que no, una afirmación. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, no por nosotros, sino por medio de Cristo, quien nos amó. Verso 37, por lo cual estoy seguro, fíjese qué seguridad ahí, no se está jactando. Él no está diciendo que él por sus fuerzas, no. Él sabe que es por el amor que Dios le tiene, que Dios nos tiene a nosotros. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Pablo expone sobre algo posible o algo probable que nos pueda venir, que nos quiera separar del amor de Dios. Dice, ni la muerte ni la vida. Es decir, habla de enfermedades que vivimos o de peligros que atravesamos en esta vida pasajera. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ataques, opresión, el adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda. Ni lo presente ni lo porvenir. Es decir, el presente con su inestabilidad y el futuro con su incertidumbre. Ni lo alto ni lo profundo, cosas que aún él desconocía. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece que Pablo no deja de nombrar algo creado que él no conoce, por si hay algo. Mas sin embargo, fíjese bien, hermano, lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Pero la pregunta, ¿qué hizo Dios a través de Cristo con el pecado? ¿Qué hizo? Lo venció y nos redimió. Por eso nada nos puede separar del amor de Dios. Conclusión, un nacido de nuevo no va a decir, ya tengo la salvación, voy a vivir como yo quiero. No va a decir eso. No le van a hacer decir eso. No va a tener esos pensamientos. Si los tiene, muy seguro que no sea salvo. Un nacido de nuevo, Dios le ha transformado su nueva naturaleza y ahora tiene nuevos aspectos. Amén. Vamos a seguir el próximo viernes.